Sociedad Bíblica de México presenta En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros. El mensaje de la reconciliación. Semana de Victoria 2024. La reconciliación. Tanto en México como en el mundo estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia del hombre, tales como violencia, pobreza, hambre, enfermedades y, por si fuera poco, terremotos, guerras y rumores de guerra. Todo esto provoca sufrimiento, angustia, dolor, ansiedad, desesperación, temor e incertidumbre. Por lo que hay millones de personas que tienen el deseo de encontrar un consuelo o una esperanza. Dios, en su gran amor, envió hace 2000 años a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar salvación y esperanza y reconciliación con Él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19, En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, en esta Semana Santa, Semana de Victoria, Semana de la Reconciliación, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, testimonios y participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos, a compartir nuestra programación del lunes 18 de marzo al domingo 31 a las 10 de la mañana. Recordemos juntos este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia. Te esperamos, pues, para que juntos celebremos Semana de Victoria, Semana de Reconciliación. Que Dios te bendiga. Bienvenidos, Semana de Victoria, la Reconciliación. Un tiempo de reflexión y adoración a Dios por el gran regalo que nos dio a toda la humanidad y que nos produce esperanza en ese reino glorioso de justicia, paz y gozo. Si todavía no lo has experimentado, te invito a permanecer en nuestro programa para que puedas conocer al Rey de la Gloria y seas transformado por su sublime amor. Ejerzamos el ministerio de la reconciliación compartiendo estos mensajes preparados con mucho cariño para ti y para todo aquel que abrace la palabra de Dios. Sociedad Bíblica es una asociación civil sin fines de lucro. Nos dedicamos a traducir, producir, distribuir e interactuar la Biblia. Con esto damos inicio a nuestro programa.
prueba innegable de la inspiración de la Biblia es que esta condena al hombre. Si los hombres hubieran escrito la Biblia, no habrían escrito textos que les condenan por sus pecados. De hecho, ni habrían hablado de pecados, porque el hombre no quiere condenarse a sí mismo, sino justificarse a sí mismo. Damos la bienvenida a nuestro primer conferencista, al pastor Jesús de la Rosa. Él es presidente de la Confraternidad de Iglesias Cristianas, AR. Dios les bendiga, estimados oyentes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto para mí poder participar en esta ocasión, en esta Semana Santa, este tiempo de reflexión respecto al gran amor de Dios, a su gran misericordia. Esta gran misericordia de Dios para nosotros es manifestada no solo en este tiempo, sino cada día, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy queremos ver lo que nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, el verso 19, que dice la palabra de Dios que Dios en su misericordia, en su paciencia, pasó por alto los pecados de todos los hombres, no destruyéndolos, para brindarles la oportunidad de una salvación que la Biblia describe como una salvación muy grande, muy inmensa. No significa, cuando dice la Biblia que Dios no les tomó en cuenta sus pecados, que no se pagó la deuda por ellos. Nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo 5 de 2 de Corintios, nos dice que Él murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa y Él pagó la deuda de cada uno de nosotros. Él tuvo paciencia, no mandó un juicio a los hombres pecadores, a los seres humanos pecadores, porque Él estaba teniendo paciencia y misericordia de todos los seres humanos. Pero uno de los versos de este mismo capítulo, el verso 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Cuando una persona es renovada, cuando estas cosas son hechas nuevas, cuando estamos en Cristo. Estar en Cristo significa creer en Él, creer en el Señor. Cuando la Biblia nos dice en el verso 19 que el Señor les tuvo paciencia, no castigándolos por sus pecados, los pasó por alto en aquel tiempo, pero todos se sumaron en el juicio de la cruz del Calvario. Allí murió el Salvador del mundo, murió por nosotros, por la gente, por las generaciones anteriores a Él y por las generaciones subsecuentes. El amor de Dios se ha manifestado para nuestra vida. Pero ¿qué es necesario hacer para entrar a esta vida? Es necesario reconocer que esta renovación de nuestro ser nos llega solamente si estamos en Cristo. Repito el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Se requiere una entrega total de nuestra vida. Se requiere un arrepentimiento. Pero déjame decirte, estimado amigo, hermano, que las generaciones actuales no se complacen en oír un evangelio, una palabra que les demanda entrega, que les demanda compromiso, sino que más bien quieren que se les predique un evangelio egocéntrico que les halague el oído. Pero cuando hablamos del pecado del ser humano, estamos hablando de una usurpación del gobierno de Dios. ¿Cuál fue el pecado original? El pecado original fue que el hombre quería ser igual a Dios. Realmente, cuando nos rebelamos ante la autoridad de Dios, estamos pecando. Cuando ponemos nuestro propio gobierno como lo más importante por encima del gobierno de Dios, nos estamos rebelando y estamos pecando. Cuando hacemos de nuestra existencia
un Dios, cuando hacemos de nuestras posesiones un Dios. Tenemos un ejemplo en el gran apóstol Pablo, cuando su conversión, que se nos narra allí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso, que más tarde llegó a ser el apóstol Pablo, iba en persecución de los que seguían a Cristo porque él tenía un celo muy religioso. Pero en el camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, se encontró con el Señor, o mejor dicho, Dios lo encontró a él porque tenía un plan muy grande para su vida. Y fue en ese momento cuando en pleno mediodía el Saulo de Tarso vio una inmensa luz, mucho más poderosa, más portentosa que la propia luz del sol, y lo hizo caer a tierra y quedó ciego totalmente, se encegueció, y cuando estaba en tierra, tirado allí en el piso por el poderoso impacto de la presencia de Jesucristo, él pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esto nos demuestra algo muy importante, estimados amigos, que aceptar a Cristo es someterse a Él. Aceptar a Cristo es someternos a Él. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo nos quiere ayudar, nos quiere levantar nuestro ánimo, quiere sanarnos, quiere ayudarnos, quiere ser nuestro Salvador, pero también Él quiere ser el Rey de nuestra vida. ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo Saulo de Tarso, y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues y te voy a enseñar lo que significa servirme. Necesitamos reconocer que, si bien es cierto, Dios ha sido misericordioso, ha tenido gran amor por nosotros y nos ha perdonado nuestros pecados, sin embargo tenemos que recordar que esto es en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en una de las palabras maravillosas que expresó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Oiga este verso que encontramos en Mateo 16, el verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que podamos hacer. No hay nada que sea más grande que la salvación del Señor. El hombre podría probablemente ganar todo el mundo, aunque en lo que vemos hay hombres famosos, artistas famosos, que solo ganan un pequeño núcleo de la población, aunque se cuente en 1 millón o 10 millones, pero nadie ha ganado a todo el mundo al mismo tiempo. Pero Jesús dice, en el supuesto de que alguien ganara a todo el mundo, aún así, ¿qué le aprovecharía si pierde su alma? El Señor ha tenido paciencia de nosotros porque Cristo murió por nosotros, pero solo Cristo es el Salvador y solo Cristo es el Rey. Entonces es necesario que lo aceptemos, es necesario que vivamos creyéndole al Señor Jesucristo, estimados hermanos. Hay una realidad, por ejemplo, en la monarquía inglesa. Allí hay un rey, hay un monarca, pero el rey no es el que manda es el primer ministro. Imagínese usted que le dice a Jesucristo: te entrego mi vida, eres mi Salvador, pero mi vida yo la mando. Mis decisiones yo las tomo. Recuerde el verso 17 que hemos leído: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esta es la verdadera renovación de la vida, del corazón, del ser humano, que llega cuando vivimos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia nos ha perdonado nuestros pecados. Quiero recordarle algo. Si usted dice: yo soy cristiano,
yo soy un hijo de Dios o quiere llegar a ser un hijo de Dios al recibir a Cristo como su Salvador, debe de tomar en cuenta que el Señor Jesucristo debe de ser el centro de su vida. Hay un verso en el último libro, en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, que dice, hablando el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Noten, hermanos, mis amigos, que cada ocasión que hay un acercamiento entre Dios y los seres humanos es porque Dios ha tomado la iniciativa. Él ha tomado la iniciativa. Aquí estoy yo llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz, me abre la puerta. Esta es la puerta de tu corazón. Es la puerta de tu voluntad. Es la puerta de tu determinación. Solo tú la puedes abrir. Y el Señor dice, cuando me abres la puerta, porque yo te he tenido paciencia, porque no te he mandado a la condenación. En realidad, el Señor no nos manda a la condenación. Él dice que la persona se condena cuando ama más sus obras tenebrosas de pecado que al Señor Jesucristo. Entonces Él dice, si me abres la puerta, yo cenaré contigo, estaré contigo y te bendeciré. Determinar que Jesucristo sea nuestro Señor, aceptar el señorío de Cristo, no es una alternativa más, es una decisión que debemos tomar de rendirnos al Señor. Acepta al Señor Jesucristo, acepta al Señor y dile al Señor, yo te entrego todo mi ser. Recuerda que esto debe ser algo de corazón. Así como Él ha tenido misericordia de nosotros, yo quisiera invitarte para que esta Semana Santa, para que en estas Pascuas tú le entregues a Cristo todo tu ser y pase de ser alguien nominal a ser alguien práctico que le crees al Señor. Porque Jesús mismo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto lo dice en Mateo 7:21, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino de los cielos. No estemos mencionando por mencionar el nombre del Señor. Más bien, digámosle al Señor, desde ahora determino con todo mi corazón que tú serás el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma, el perdonador de mis pecados, porque me has tenido paciencia. En tu amor, en tu misericordia. Gracias porque has provisto, dígale al Señor, esta oportunidad para mi vida de servirte con todo mi corazón. Amigo mío, estimados amigos y amigas, les invito a hacer una oración. Ahí donde te encuentras, dile al Señor Jesucristo en una oración. Él oye la oración, Él escucha la oración, Él está atento al clamor. Si tú le dices en esta hora, aquí está mi vida, ¿te parece? Díselo conmigo al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo a ti en esta hora para entregar mi vida en tus manos, para poner mi vida y mi corazón en tus manos eternas y misericordiosas. Reconozco que he pecado mucho, pero tú me has tenido paciencia y en tu bondad no me has condenado, sino que me has dado este día para que yo lo aproveche. Gracias porque en tu paciencia no condenaste al mundo, sino que nos has dado la oportunidad de venir a ti. Acudo a ti, Señor, creyendo que tú eres el único que has dado tu vida en la cruz del Calvario. Acudo a ti, Señor, creyendo que tú eres el único que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de ti. Te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi vida. Sé que tú has venido no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ti. Hoy lo reconozco. Hoy afirmo que te creo y que
con todo mi corazón creo y recibo esta realidad de tu presencia, de la misericordia tuya. Gracias. En este momento, Señor, te pido que aceptes mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Mandamos un saludo y un abrazo a todos ustedes. Su servidor, Pastor Jesús de la Rosa Camarillo. Agradecemos a Dios la bendición de poder comprender mejor su palabra. Bendecimos la vida y ministerio de nuestro amigo el Pastor Jesús de la Rosa. Compartamos la reconciliación de Dios con nuestros familiares y amigos. Gracias por seguir con nosotros. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.
quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Ahora presentaremos a nuestro segundo conferencista, Luis Flores. Él es pastor de Casa de Oración Reynosa y presidente del Comité 500 Razones en Tamaulipas. Amados, muy buen día. Dios les bendiga. Soy el pastor Luis Flores de Casa de Oración en Reynosa, Tamaulipas. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes esta reflexión dentro de la Semana de Victoria de Sociedad Bíblica de México. Agradecemos profundamente a Dios la oportunidad que nos da de transmitir el mensaje precioso y poderoso de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar la mente y el corazón humano. Tiene la capacidad de vivificar el espíritu, el neuma que Dios impartió desde el principio en el ser humano. Quisiera tocar el tema que corresponde el día de hoy, pasando por alto los pecados, basado en 2 a los Corintios, una carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y escribe textualmente en 2 a los Corintios capítulo 5 y en el versículo 19. Dice así la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, pasando por alto los pecados que el hombre había cometido. Me gustaría que pudiéramos orar pidiéndole a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría. Reconocemos que sin su ayuda somos inhábiles e inútiles para poder trazar correctamente su palabra. Padre, en este día, en este precioso mañana, Señor, pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos des sabiduría y discernimiento al escudriñar tu palabra, al darle lectura y al meditar en ella. Te rogamos, Señor, que seas tú hablando de forma directa a cada oyente. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. El tema que compete hoy habla de pasar por alto los pecados, no solamente sus pecados o mis pecados, sino los pecados de toda la humanidad. Si nos remontáramos un poco a la creación y al Génesis, ir de regreso al Génesis, vemos que Dios dio instrucciones muy específicas al hombre. Primero le dice al hombre, labra la tierra y cuida el huerto. Le da una tarea de trabajo y de cuidado de la tierra, del huerto y de todo lo creado. Y obviamente esta tarea era una tarea que el hombre haría con gozo y con alegría. Sin embargo, a pesar que Dios le había provisto al hombre de todo lo necesario para subsistir, le da una instrucción muy, muy específica. Puedes comer de todo árbol que está en el huerto, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no puedes comer.
Y obviamente esta instrucción era clara, era precisa y el hombre desobedece. Así es que la desobediencia abre la puerta al pecado y abre la puerta a la maldad y a la iniquidad. Algunas veces nos pudiéramos preguntar, ¿pero cómo fue posible? Si Dios le había provisto al hombre de todo y sin embargo el hombre francamente desobedece a Dios y por un solo hombre, es decir, por Adán, toda la humanidad cayó en pecado. Obviamente, después de esta caída, todo hombre nacido mujer, nacemos en pecado y este pecado lo podemos mencionar como lo que es la iniquidad, es decir, el pecado, la maldad que está en todo hombre. Y obviamente, así como por un solo hombre, toda la humanidad cayó en pecado, por un solo hombre, es decir, por Jesucristo, toda la humanidad es reconciliada con Dios a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. El hombre, a causa del pecado, cayó en un estado de esclavitud. Antes el hombre estaba completamente libre para adorar a Dios, para servir a Dios con toda libertad, con gozo y con toda integridad. El hombre solamente tenía una preocupación, llevar una buena administración de los recursos que Dios había puesto en sus manos. Sin embargo, después de la caída, la paga del pecado causa muerte, no solamente muerte física, pero muerte espiritual. Y el hombre se convierte en un esclavo del pecado. En la antigüedad, los esclavos eran comprados por un precio determinado y eran puestos en el mercado arriba de una plataforma para que el mejor postor viniera y le comprara. Esta compra se le denominaba redención, una palabra tal vez para el español moderno un poco compleja, pero en sí mismo la redención, o cuando la Biblia menciona o el apóstol Pablo menciona Cristo nos redimió, eso significa nos compra, nos compró. Éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado y por lo tanto bajo el yugo y la esclavitud del diablo. El diablo era el propietario del hombre. Cuando el hombre cae en pecado, queda bajo el dominio del diablo, de Satanás y de sus demonios. Obviamente, Dios dice, habiendo pasado por alto los pecados. ¿Y cómo es que Dios, siendo santo y no pudiendo ver el pecado, pasó por alto el pecado? Dice, Dios en Cristo nos redimió, es decir, nos compra. Así como los antiguos compraban los esclavos por un precio determinado, Dios pagó un precio altísimo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy citando San Juan 3:16. Y en el versículo 17 nos da una revelación que nos ayuda a entender el carácter compasivo y misericordioso del Padre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, obviamente, de sus pecados. Así es que, recapitulando, toda la humanidad cae en pecado a causa de la desobediencia de Adán. Y toda la humanidad es reconciliada con el Padre a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Esta palabra reconciliación es una palabra griega que significa una transacción. Se ejecutó una transacción, es decir, primero Él nos redime, ejecuta la compra y luego nos reconcilia con el Padre a través de Jesucristo, a través de esta reconciliación, es decir, una transacción de compra y una transacción donde el hombre nuevamente pasa a ser propiedad de Dios. Ahora, amado, todos aquellos que hemos sido reconciliados por esa compra, por esa redención, somos propiedad de Dios. Y debemos tomar una decisión. En la historia antigua de los esclavos que pasaban más de 50 años en casa, tenían el derecho de ser liberados en el año favorable del Señor. Este año favorable del Señor era el año 50, el jubileo. Y así es que los esclavos podían ser liberados o podían quedarse como esclavos a perpetuidad por amor a su amo, tal vez porque en la casa de su amo tenía su familia, tal vez porque amaba a su amo que le trataba bien. Antiguamente muchos de los dueños de esclavos eran crueles con sus esclavos, y si podemos ejemplificar esto en la manera con el antiguo dueño de la humanidad, antes, obviamente después de la caída, el dueño de todo, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque tú la fundaste. El Señor es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de la humanidad, de lo creado, de lo visible y invisible. Obviamente, a través de la caída, el hombre quedó bajo el príncipe de este mundo, es decir, bajo Satanás. Y por esa razón fue necesario la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo, y a través de esa muerte, sepultura y resurrección, somos nuevamente primero redimidos, es decir, comprados, y luego reconciliados, donde se completa esa transacción de compra. Ahora, amado, todos aquellos que hemos sido reconciliados y que hemos sido redimidos, somos propiedad de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos lavados por la sangre del Cordero, no solamente de nuestras iniquidades, es decir, los pecados que heredamos de nuestros padres, pero también de aquellos pecados que cometemos día a día. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Esa sangre preciosa nos redimió, es decir, nos compró, y esa sangre preciosa nos reconcilia con Dios nuestro Padre. Tal vez para algunos esta Semana Santa representa un tiempo de vacaciones,
un tiempo donde nos relajamos un poco, vamos a alguna playa, vamos a algún lugar turístico, descansamos del ajetreo de la vida cotidiana. Para otros representa solo un ascetismo religioso, un dogma, una doctrina, algo en quien podemos refugiarnos, pero que no produce ningún cambio sustancial y verdadero. Sin embargo, Dios el Padre, a través de Cristo, no la religión, no el hombre, no el dogma, sino la gracia y la misericordia de Dios, habiendo pasado por alto nuestros pecados, tanto los pecados heredados como las iniquidades, o los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, fueron pasados por alto en Cristo. Cuán amor nos ha dado el Padre, que siendo pecadores ahora somos llamados hijos de Dios. No éramos hijos, estábamos destituidos a causa del pecado. Sin embargo, Él nos compra, nos redime y nos reconcilia con el Padre. Me recuerda mucho la historia de aquel padre de familia que tenía 2 hijos. Y uno de ellos, el menor, le dice: padre, dame la herencia que me corresponde y me voy de la casa. Este joven inexperto toma la parte que le corresponde, aunque realmente no le correspondía nada porque todavía el padre no había muerto. Sin embargo, en la bondad del Padre le reparte, le da a ambos, tanto el que se queda como el que se va. Y este hijo decide vivir perdidamente. Gasta su dinero en juergas, en borracheras, en prostitutas, y decide vivir su vida a su manera perdidamente. Cuando se le acaba todo y está trabajando por un hombre que criaba cerdos, comiendo de las algarrobas, recuerda: ¿qué estoy haciendo acá? En la casa de mi padre hay suficiente alimento para que yo esté mendigando las algarrobas de los cerdos. Amado, el hombre sin Dios, sin esa reconciliación, está viviendo perdidamente. Está viviendo comiendo de las algarrobas de los cerdos. En algún momento el joven reacciona y dice: volveré a la casa de mi padre. Regresaré, le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el padre le ve a lo lejos, esta imagen de un padre que espera a que el hijo regrese, porque este hijo ha decidido vivir su vida perdidamente a su manera, corre, le abraza, le besa, y esta imagen es la imagen de la reconciliación. Dios no está esperándote para destruirte, Dios no está esperándote para disciplinarte. Dios está esperándote con los brazos abiertos para efectuar esa transacción, esa reconciliación. Nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ahora hemos sido hallados, hemos sido comprados con su sangre, éramos esclavos, vivíamos bajo la esclavitud del pecado, pero ahora somos libertos en Cristo y somos reconciliados con Él. Amado, yo espero que esta breve reflexión esté siendo bendición para tu vida y para tu familia. ¿Qué le parece si tomamos un minuto para orar? Y si usted tal vez dice: pastor, creo que yo necesito esa reconciliación. Yo pensé que Dios no iba a pasar por alto
mis pecados y mis fallas, pero ahora escucho que en Cristo Él pasó por alto mis pecados, tanto los pecados pasados como los pecados presentes y futuros. Cuando escuchamos de los pecados futuros pensamos, bueno, entonces puedo seguir pecando. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. El hecho de que Él ha pasado por alto los pecados no quiere decir que tenemos libertad para seguir pecando. Al contrario, apegarnos a Dios, abrazarnos a la cruz y permitir que la sangre del Cordero continúe reconciliándonos con el Padre. Oremos. Señor Jesucristo, en este día reconozco que he pecado gravemente. He pecado con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes y aún he pecado de omisión al no hacer lo que debo de hacer. Te pido, Padre, que perdones mis pecados y que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo pueda ser yo reconciliado contigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, soy el pastor Luis Flores, director del Comité Estatal de Tamaulipas de Sociedad Bíblica. Les saludamos afectuosamente y esperamos que esta palabra haya sido y esté siendo de bendición. Saludamos a todo el equipo de Sociedad Bíblica de México, al arquitecto Julio Splinker. Saludamos a todos los colaboradores que hacen posible que los comités estatales y que el equipo nacional pueda trabajar en unidad y en armonía para llevar la palabra de Dios a cada rincón de nuestra nación. Bendiciones. La dureza del corazón resiste la benignidad de Dios, quien quiere guiarnos al arrepentimiento, volvernos a Él, rendir nuestra voluntad y alinearnos a su propósito eterno. El corazón no arrepentido atesora para sí la ira de Dios en justo juicio. Agradecemos a nuestro amigo el pastor Luis Flores por este mensaje. Ha sido muy alentadora para nosotros su compañía en la emisión de hoy de Semana de Victoria, la Reconciliación, y más cuando participan en esta gratificante labor en el ministerio de la reconciliación de Dios con los hombres. Ahora que la plena y perfecta revelación llegó con la encarnación de Cristo, se nos demanda a todos arrepentirnos y creer en Él como Señor y Salvador. No se hacen excepciones, porque Dios no tolerará los pecados de nadie. El arrepentimiento es esencial para la salvación. Los invitamos a que puedan visitarnos en nuestras sucursales y en nuestra tienda en línea www.sbm.mx y también en nuestras redes sociales. Los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Hasta pronto.